a los que están ahí en transmisión, siempre deje un comentario. Cuando vea en Facebook, en Instagram, cuando usted vea una publicación de la iglesia, deje un comentario, porque resulta que esas cuestiones funcionan así me han explicado y me han dicho: si no comenta, eso no pasa nada, nadie lo ve, pero entre más comentan, más los pueden ver. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por favor, usted deja un comentario y de esa manera nos ayuda, y con eso también estamos haciendo iglesia. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos saturar las redes sociales de la palabra de Dios, y eso nos ayuda también para que sea de bendición. Muy bien, qué bueno tenerles aquí esta mañana, y quiero este mes de septiembre dedicar un tiempo para hablarle a usted acerca de un tema que yo sé que es bastante crucial en la vida de cada ser humano y en el tiempo en que vivimos, y es acerca de las finanzas, es acerca de la prosperidad, es acerca del desarrollo personal que cada uno de nosotros quiere tener. ¿Cuántos quieren ser prósperos? ¿Cuántos les gusta la plata? Sí, no hay problema. Yo sé que a muchos nos gusta la plata porque con ella podemos pasear, comprar, con ella comemos, con ella pagamos arriendo, con ella hacemos muchas cosas. Sin ella no podríamos pagar este local, hacer iglesia. Pero una cosa es que necesitemos la plata y otra cosa es que nosotros vivamos en pro del dinero. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque el Señor nos permite esos recursos, el Señor nos permite hacerlos, el Señor nos da talentos para desarrollarnos, pero nunca quiere que nos volvamos esclavos del dinero. Diga conmigo: nada de ser esclavo. ¿Cuántos dicen amén? No nos podemos volver esclavos del dinero. Tenemos que aprender a confiar en la manera en que Dios nos está permitiendo. Y nos vamos a dedicar a dar algunos principios acerca de cómo ve la Escritura este tema de desarrollarnos financieramente. Pero quiero partir de un concepto, y es el concepto de prosperidad. Muchas veces cuando hablamos de prosperidad solamente lo enmarcamos en dinero. Entonces, cada vez que de repente se habla en la iglesia de prosperidad, muchas veces lo que referimos es primeramente, ¿cómo puedo tener más dinero? ¿Cómo hago para que pueda pagar mis deudas? ¿Cómo hago para alcanzar mis sueños? Y no podemos enmarcar la prosperidad divina solamente en el dinero, porque lo estamos enmarcando en algo muy pasajero, en algo que en realidad dice la palabra de Dios que eso no tiene mucha relevancia. La prosperidad divina tiene mucho más fuerza y mucha más motivación, a la cual nos está impulsando que nosotros la tengamos. Cuando quiero hacer esa salvedad, porque aunque en el mes de septiembre yo voy a referirme un poco a la línea financiera, no quiero que de esa manera usted marque que la prosperidad es solamente dinero, porque no es lo que le va a hacer bendecido. En realidad el dinero no nos bendice. El dinero no es lo que nos da lo que nosotros necesitamos. El dinero solamente es un medio que Dios utiliza para que nosotros cumplamos su propósito y sus bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se enmarque solamente en eso, porque si no, entonces dañamos nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que cuando nuestro corazón está invadido del amor por el dinero, es cuando nosotros fracasamos en la vida. Entonces, por esa razón necesitamos entenderlo. Y para eso quiero utilizar el libro de Génesis capítulo 26. Y abra la escritura ahí en el libro de Génesis capítulo 26, para que podamos estudiar juntos la escritura. Y de esa manera podamos mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Yo le tengo que confesar que yo no soy un experto financiero. No soy una persona en la cual usted pueda decir que tenga muchas riquezas. No, si usted me va a medir por el carro que tengo, se va a ir para atrás, porque es un carro común y corriente al de cualquier colombiano de estrato medio. Entonces no se preocupe, porque en realidad la prosperidad no se debe medir por lo que se tenga o por lo que no se tenga. Nosotros debemos medir la prosperidad por los principios bíblicos. Y algo que yo le voy a enseñar es lo que el Señor me ha permitido aprender en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mi guía no va a ser ni siquiera tal vez los movimientos financieros o los últimos principios financieros que pueda haber en la economía del mundo. No. Mi principio y mi valor voy a basarlo en la palabra de Dios. Y es allí donde quiero que usted se enfoque, porque si somos creyentes, también las finanzas deben estar allí enfocadas. Capítulo 26 de Génesis.
Y voy a empezar con el versículo 12 al 14. Y mire lo que dice la escritura hablando de Isaac, uno de los patriarcas de Israel. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más granos del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. ¿Cuánto les gustaría ser como Isaac? ¿Cierto que sí? Expresa cosas muy buenas y expresa cosas que uno quisiera. ¿Cuánto no les gustaría que si usted cultiva algo, que si usted emprende algo, que si usted tiene un trabajo, usted pueda irle también que gane al 100%? Imagínense, al 100%. Y ese término nos recuerda algo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Cuando habló de esto, Él dijo que la semilla que se sembraba en buena tierra, esa semilla iba a producir al 100%. ¿Cuál semilla? La de buena tierra. Que habían semillas que daban al 30, que habían semillas que daban al 60, pero que habían otras semillas que daban al 100%, y eran las semillas que se sembraban en buena tierra. Así lo especificó Jesús en el Nuevo Testamento. Y aquí nosotros vemos un ejemplo claro de cómo la palabra de Dios revela que esto sí puede suceder, porque nos muestra la imagen de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, uno de los patriarcas de Israel, de los que fundaron la nación de Israel, de donde surgió la nación de Israel. Y habla que Isaac comenzó a sembrar en esa tierra, y en esa tierra que comenzó a sembrar, su semilla comenzó a producir al 100%, y especifica claramente que se hizo rico, que tenía abundancia financiera, que tenía buenos recursos financieros, y que él comenzó a ver que su manada, su ganado, sus siervos, cuando habla de siervos es de empleados, de gente que estaba trabajándole a él, era grande. Tanto que los filisteos comenzaron a tener envidia de él. Comenzaron a tener una envidia por él. Ahora, la pregunta que quiero contestar en esta mañana con este mensaje es: ¿qué hacer para yo llegar a esa magnitud de Isaac? ¿Por qué Isaac logró esto? ¿Por qué Isaac tuvo la oportunidad de tener riqueza, de avanzar, de crecer, de multiplicarse? ¿Qué fue lo que provocó eso? Que pasara esa situación. Y es allí donde quiero entonces a través de la palabra contestar. Y lo primero que quiero decir es que todo empieza con una promesa. Si usted nota, el versículo inicial estaba diciendo que el Señor bendijo a Isaac. ¿El Señor qué? Lo bendijo. Ahora miremos ahora el versículo 1 y 2 y empecemos a mirar esto. Capítulo 26, verso 1 y 2. Mire lo que estaba pasando. Miremos el contexto. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en los tiempos de ¿quién? De Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Partamos del contexto de lo que está pasando acá. Todo arranca con una bendición. ¿Y qué bendición es la que está arrancando? La bendición que el Señor le dio a el pueblo de Israel a través de Abraham. ¿Se acuerda usted, o de repente para aquellos que no tienen mucho conocimiento bíblico, que el Señor viene y escoge a Abraham de otra nación, y viene y le dice: yo quiero que tú seas el fundador de una nación nueva que yo voy a hacer a través de ti. Deja a tu padre, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, porque te voy a hacer una nación fuerte y te voy a bendecir, y de ti saldrán muchas personas y muchas naciones más. El Señor escoge a Abraham y dice: va a haber una nación de ti. Después el Señor le da un hijo, y ese hijo es Isaac.
el cumplimiento de una promesa que el Señor le dijo, que él iba a ser heredero y que él iba a multiplicarse. Y ahí viene una bendición que parte todo. Lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana es que la bendición a nuestra vida empieza cuando nosotros entendemos el carácter de la bendición de ser hijos de Dios. Nosotros somos prósperos porque somos hijos de Dios. Vuelvo a decirlo, porque somos hijos de Dios, porque somos bendecidos. Porque somos bendecidos. Y eso nos ayuda. Póngalo en vibrador todos, porque ya vi que hoy hay como que orquesta de celulares, ¿no? Entonces necesitamos que ustedes puedan saber que todo parte de un concepto de bendición. Ahora, note aquí que la palabra dice que ellos estaban en una tierra donde comenzó a haber hambre. Y en esa tierra que había hambre, el hombre que tenía un pacto de bendición también la experimentó. Y le hago énfasis en esto, porque a veces tenemos una creencia que el ser bendecidos no nos permite a nosotros pasar por situaciones complicadas y difíciles. Pero usted nota, póngame ahí el versículo 1 para que lo mantengan. Usted nota en el versículo 1 que dice claramente que Isaac estaba en un lugar donde había hambre. Y la especifica en esta versión, un hambre ¿qué? Terrible. Quiere decir que había una escasez de alimento bastante fuerte. Había un hambre terrible. Y quiero partir de aquí porque quiero que usted entienda, mi hermano, que nosotros los hijos de Dios también pasamos por situaciones difíciles. También puede haber momentos de hambre. También podemos sufrir pérdidas. También podemos caer en bancarrota. También podemos perder situaciones financieras. Otro concepto diferente a eso nos está enmarcando en una teología y en un pensamiento que no es bíblico. La palabra de Dios nunca ha negado que aunque somos hijos de Dios y nos acobija una promesa de parte del cielo para nuestras vidas, no quiere decir que no vayamos a pasar por esas situaciones. Ahora, para enfatizarlo más, el versículo dice que también había sido un hambre que se había vivido en tiempos ¿de quién? De Abraham. Nota que entonces esto nos está dando un énfasis en que nos está haciendo reconocer que hay una situación difícil y que ellos, como cualquier ser humano, las están pasando, la están cruzando, la están viviendo. Abraham experimentó esa hambre y ahora Isaac la está experimentando. Y de aquí entendemos esto. Ahora, esto hace que Isaac se vaya a Gerar. ¿Quién era Gerar o cuál era la ciudad de Gerar? Gerar era una ciudad filistea. Y si algunos han leído el contexto del Antiguo Testamento, se da cuenta que uno de los enemigos más aférridos de Israel durante toda la historia fue los filisteos. En muchas épocas, en muchos tiempos, los filisteos se levantaron como grandes enemigos de Israel. Combatieron contra él. De ahí salió Goliat, ¿se acuerdan? Y muchos otros que atacaron en ese tiempo Israel. A veces les comían los cultivos, se los robaban, se los quemaban, se los dañaban. Eso sucedió en el tiempo de Sansón y de muchos de los jueces de Israel, porque eran unos enemigos aférridos. Y entonces usted nota que la hambruna que había en ese momento hizo que Isaac se trasladara a la tierra de los filisteos, a la tierra de sus enemigos. Quiere decir que el lugar que él iba a ir a ocupar no era tan grato, que la situación no era tan cómoda. Habitar donde está tu enemigo no es cómodo, no es tranquilo, no es tan pacífico. ¿Está de acuerdo conmigo? Nota usted el marco que nos está entregando la Escritura acerca de que hay situaciones que nosotros vamos a tener que aprender a vivir.
y que no nos debemos angustiar, que nosotros tenemos que aprender a vivirlas porque hacen parte del proceso de nuestra vida. A veces noto que el mensaje que se está dando desde los púlpitos nos está engañando, porque nos está vendiendo un evangelio cómodo, tranquilo, donde de repente nunca vamos a experimentar nada, donde no vamos a tener una pérdida. Pues yo vengo a decirte hoy de parte del Señor, eso es mentira. Eso no es real. Tú tienes que prepararte como un hijo de Dios con herramientas espirituales para los momentos de hambre. Tú tienes que levantarte y fortalecerte en Dios para los momentos donde no va a haber, donde va a haber escasez, donde vas a tener que irte a convivir con tu enemigo. ¿Aló? Donde vas a tener que experimentar que lo que estás haciendo y te va a tocar construir, formar, hacer en medio del apretón, en medio de la crisis, en medio de aquellos que siempre te están juzgando. Y cuando tú entiendes esto, entonces tú sabes que nada te va a mover. Porque cuando basamos nuestra prosperidad solamente en frases bonitas, tú vas a ser próspero, tú vas a ser bendecido, es que Dios a ti te va a dar todo. Cuando viene el apretón, vemos a estos cristianos renunciando fácilmente a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Tú necesitas fortalecer tu fe en el concepto de quién es Dios. Si tú fortaleces tu fe en lo que tienes, en lo que ves, en la cuenta bancaria que tienes en el banco, en el carro, en la casa, tu fe es débil. Tú te tienes que fortalecer en la imagen de lo que es Dios. Dios es inamovible. Vuelvo a decírtelo, Dios es inamovible. Dios es el que te da la paz. Dios es el que te da la tranquilidad. Dios es el que te provee lo que tú necesitas. Y aquí notamos una imagen entonces donde Isaac tenía cimentada su fe. Por eso, mi hermano, tú tienes que saber qué es la manera como lo debes hacer. Muchos han tenido problemas con decisiones y acciones que tomaron, declarando que eran bendición, o porque las escucharon de alguien que le dijo que tenía que hacerlas porque era la manera en que ibas a adquirir la bendición. Muchos cayeron en el tema de pensar que la manera de poder prosperar en la vida era cuánta plata ponías en un altar o cuánto dinero podías sembrar en una iglesia. Pero el problema no es ese. Ahí no hay la solución para eso. Y muchos hoy en día se sienten defraudados, se sienten que los engañaron. Por eso encontramos en las redes sociales algo común que dicen que las iglesias son manipuladoras en el dinero, porque se vendió un evangelio equivocado. Se vendió un evangelio creyendo que la fuerza estaba en lo que tú podías aportar y dar, pero no es en lo que tú puedes hacer, es en lo que Dios puede hacer. Es en lo que Dios puede hacer por ti. Es en lo que Dios puede poner en tu mano. Ahí es donde está la fuerza de tu prosperidad. Es donde tú creces y avanzas. Porque si tú crees ese tipo de evangelio, entonces te estás dejando comprar. Y yo vengo a decirte hoy de parte de Dios, Dios no está interesado en comprarte. Dios está interesado en transformarte. Vuelvo a decírtelo, Él está interesado en transformar tu vida, en transformar tu corazón, en transformar tu familia. Él no le interesa comprar nada de ti. No le interesa comprar nada de ti. Y eso es lo que tú tienes que entender hoy por el poder del evangelio. Él está interesado en transformar tu vida. Ahora, muchas veces usted va a notar que el Señor te va a dar a ti permisos para poder poseer la tierra de tus enemigos. Mire lo que dice el versículo 3. Ayúdame con el 3. Mire lo que pasó. Y el 3 nos sigue narrando. Confiamos que ya viene. Muy bien, déjeme leerlo aquí en esta, mientras que pasa ya. Versículo 3, habita, dice el versículo 3, habita con forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras
y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Ahora el Señor le dice a Isaac que se vaya a esa tierra y que la habite. Isaac pensó en irse a Egipto y que allá en Egipto él pudiera sobrepasar toda esta crisis que tenía. Pero el Señor le dice: no, quédate ahí y habita esa tierra como forastero, porque ahí yo te voy a bendecir. Hay momentos en que Dios te va a permitir a ti tomar la tierra de tus enemigos, pero eso es un permiso restringido. Y lo digo porque tú no te puedes creer que es porque eres el más, o porque tienes la capacidad, o porque eres el superhombre, el superungido. No, es porque Dios te da permiso. Vuelvo a decírtelo, Dios te da permiso. Y ese permiso te lo da porque Él ve algunas acciones en ti que hacen que Él cumpla su promesa. Y aquí nosotros vemos que Él le dice: yo te voy a bendecir y tú vas a tomar la tierra, esta tierra de tus enemigos. Vive ahí tranquilo, que yo ahí te voy a bendecir. Pero porque Él vio algunas acciones en Isaac, y esas acciones tenían que ver con acciones también que venían de su padre. ¿Por qué Dios le dio permiso? Versículo 3 dice que era para confirmar el juramento que hizo con Abraham. Dice: vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré toda esta tierra a ti y a tu descendencia, tal como se lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. El Señor con esto estaba afirmando una promesa que le hizo a Abraham. Por eso le digo, todo empieza con una promesa. Tu bendición no viene de tus capacidades, tu bendición viene de lo que Dios ha planeado para ti. Tu bendición viene de lo que Dios ya ha diseñado desde la fundación del mundo, que iba a suceder contigo, con tu descendencia, con tus nietos, con tus bisnietos. El Señor ya lo tiene diseñado. Entonces tú te tienes que acoger a la bendición de Dios. Él dice: yo lo que voy a cumplir. ¿Y sabe por qué te voy a permitir que tú conquistes la tierra de los filisteos? Porque yo se lo prometí a Abraham y yo cumplo las promesas. ¿Cuántos creen eso en el nombre de Jesús? Yo cumplo las promesas, y como yo cumplo las promesas, yo le hice esa promesa a Abraham, entonces yo voy a cumplir el juramento que le hice a Abraham. Pero también versículo 4 nos dice que esa bendición consistía en algunas cosas. Versículo 4: haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Se acuerda cuando le dijo esas palabras a Abraham? Y les daré toda la tierra, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán ¿qué? Bendecidas. Entonces el Señor resalta que esa bendición consistía en multiplicación, en una descendencia y en una herencia. Consistía en darle una herencia. Mire, usted no ve que el Señor le dice: yo te prometo que te voy a dar 1000 vacas. Te prometo que te voy a dar el edificio más grande de todo el territorio. Yo te prometo que vas a tener 10 camellos, porque en ese tiempo no había carros. No, el Señor no está hablando de eso, porque esas cosas se acaban. Hay un dicho por ahí muy colombiano, que todo lo que uno tiene cuando se muere, nada se lleva. Y es que eso parte de un principio que es fundamental: eso es pasajero. Por eso cuando la Biblia habla de bendición, habla de cosas que trascienden en el tiempo, que tocan generaciones. Por eso habla de conceptos de multiplicación, de descendencia, de herencia. La manera en que Dios bendice a su pueblo es con herencia, con bendición, con multiplicación. Y cuando Dios los bendice de esa manera, los sostiene. Y te aseguro que nada te va a faltar, que toda tu descendencia y tus generaciones van a tener lo que necesitan, porque están bajo la cobertura de Dios y bajo la bendición de Dios.
Entonces no apegues o no amarres el concepto de bendición en cosas que son destructibles. Tu bendición no es tu carro, tu bendición no es la casa, tu bendición ni siquiera es tu trabajo. Tu bendición es la promesa que Dios ha hecho sobre tu familia. Tu bendición es la herencia que Dios va a dar a tus nietos. Tu bendición es cuando tus hijos se levantan y no hay violencia en tu casa. Pueden formar hogares, se pueden levantar, pueden estudiar, pueden llegar a ser viejos porque cuentan con la bendición de Dios. ¿Me estás escuchando? Cuentan con la bendición de Dios. Esa es tu bendición. Y ahí es donde partía la bendición que Dios le prometió a ellos. Ahora, versículo 5 nos muestra o nos resalta la acción que hizo que el Señor le cumpliera esta promesa a Abraham. Mire lo que hizo Abraham. Yo haré esto, dice el Señor, porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis ¿qué? Mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. ¿Nota usted dónde está el éxito para ser próspero? La obediencia. La obediencia a Dios es lo que hace que usted sea próspero. Porque algunos, vuelvo y repito eso, algunos confunden prosperidad con dinero. Y yo creo que aquí ninguno ha sido tan próspero como se me fue ahora el nombre, como Escobar. ¿Cómo era el nombre? Pablo Escobar. ¿Alguien aquí ha tenido plata como la que tuvo Pablo Escobar? Le pregunto, a ver. Cuénteme, a ver. Ninguno, ni siquiera acá los que decimos que son más ricos en Colombia, ninguno tuvo plata como Pablo Escobar. Le pregunto, ¿para qué le sirvió? Para nada. Entonces no confunda prosperidad con dinero. Dinero no es prosperidad. Y usted tiene que entender eso. Por eso, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que el enfoque para adquirir la prosperidad está en otro lado. El enfoque para Pablo Escobar, tener prosperidad desde su concepto o riqueza, era vender drogas. Y eso le sembró, él sembró esa semilla y él recogió lo que sembró. ¿Y qué fue lo que recogió? Muerte, destrucción. ¿Su herencia disfrutó su herencia? ¿O disfrutó su dinero, perdón? No, ninguno. Los persiguieron y hoy en día son fulanos común y corrientes viviendo en casas común y corriente. ¿Era lo que soñaba Pablo Escobar? Seguramente no. Él quería dejarle sus fincas, él quería dejarle sus casas. Él confiaba y creía que eso iba a pasar, pero nunca pasó porque él puso sus ojos en otro lado. Sus ojos tienen que estar puestos en Dios. Sus ojos y su mirada tienen que estar colocadas en el autor y dador de la riqueza y de la bendición, en el que produce el talento para que usted pueda hacer dinero. Es ahí donde usted tiene la prosperidad. Y por eso la palabra de Dios declara y dice que Él lo hizo porque Abraham cumplió todos los requisitos. Diga conmigo, cumplió todos los requisitos. Abraham cumplió todos los requisitos. El someternos a Dios te permite el acceso a las riquezas de gloria. Esas riquezas de gloria que están descritas en el libro de Efesios. Usted toma la decisión. Si usted quiere riquezas de este mundo, pues las riquezas de este mundo tal vez puedan traerte algo de gozo, no sé, o de alegría que tal vez usted pueda describir. Pero cuando usted confía en las riquezas de este mundo, usted va a tener la paga de este mundo. Pero Efesios nos invita a que nosotros hagamos tesoros en el cielo. Y las riquezas en gloria te traen también recompensa de gloria. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces tú tienes que aprender a saber dónde estás sembrando. Ahora quiero terminar con esto. ¿Cuáles fueron las acciones de Isaac
que hicieron que él pudiera llegar a ser ese hombre próspero que leímos al inicio. ¿Cuáles fueron esas acciones? Primero, Isaac sembró. Diga conmigo, Isaac sembró. Mire lo que dice el versículo 12, rápidamente, chicos. Versículo 12 nos habla de esto. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor, ¿qué? Resalto la última palabra. Él cosechó porque el Señor lo bendijo. Pero esa bendición conllevó una acción anticipada: sembrar. Cuando él escuchó la promesa y le dijo al Señor: quédate aquí en esta tierra porque yo te voy a bendecir, él no se puso a renegar: pero Señor, ¿por qué no me das una tierra mejor? Pero es que mira los de allá, allá sí se cultiva mejor. O mira que allá sí hay agua, o aquí hay esto. No, él sembró. Vuelvo a decirlo, él sembró. Y cuando él sembró, Dios lo bendijo. Yo lo que te estoy diciendo es: deja ya de renegar de lo que tienes y más bien siembra si quieres cosechar algo diferente. Porque nos la pasamos toda la vida renegándonos. Es que si yo hubiera tenido una mejor oportunidad, es que si a mí me hubieran dado esto, es que si yo viviera aquí, es que si yo viviera allá, es que si yo hiciera esto. No, en Dios eso no cuenta. En Dios no hay nada de esos marcos que puedan movernos hacia nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Y hemos experimentado que en los momentos más críticos de esta nación, Dios sigue prosperando nuestras vidas. Yo lo he experimentado. Porque en Dios no cuenta eso. En Dios tenemos que creer en la promesa que Él nos ha dado. Ahora, cuando la palabra de Dios habla en sembrar, no lo encierre solamente en dinero. Y aquí quiero quitarle una mentira que se ha predicado en los púlpitos: que para que podamos tener dinero hay que sembrar dinero. No. Que la única manera en que usted puede recibir riqueza es dando. Yo he visto a mucha gente dar. Tengo que confesarle que a veces yo también hasta di y nunca recibí nada. Porque malinterpretamos la palabra del Señor. Entendimos equivocadamente. Cuando la Biblia habla de sembrar, no se está refiriendo a cosas vanas, a cosas que se van a desvanecer. Está pidiendo que nosotros sembremos en la eternidad, sembremos en cosas donde se va a afirmar nuestra vida. Y eso por consecuencia te va a traer a ti bendición. Te va a hacer próspero, te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia. Entonces encontramos cristianos perezosos para estudiar y creen que solucionan su falta de destreza en algunas áreas sembrando en el altar. Ay, me metí en problemas. Y lo único que están escondiendo es una pereza. No trabajan, no se levantan temprano, no laboran, no ahorran y así quieren prosperar. No, hermano, no, pero es que yo estoy sembrando en el altar. Yo puse una semilla porque el Señor me dará el negocio. Usted puede poner muchas semillas, pero el Señor está diciendo: no, pero ponga a trabajar, hermano. Póngase a trabajar. Nosotros necesitamos entender dónde es que debemos sembrar. Hay gente que ha sembrado en años donde tal vez lo han maltratado, donde no lo han tratado bien, donde no le han pagado el sueldo que es, pero hoy en día tienen una posición y tienen un buen sueldo porque sembraron. ¿Aló? Tal vez usted no le creyeron y usted insistió. Tal vez una carrera de universidad que le demoraba 5 años, usted la hizo en 10. Eso es sembrar. Y cuando usted sembró, obtiene los frutos de lo que usted siembra. ¿Aló? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces usted tiene que aprender a saber que hay cosas en las cuales hay que sembrar y en las cuales usted tiene que esforzarse para poder adquirir la bendición que Dios le está permitiendo y que Dios le está prometiendo que usted va a tener. Cuando nosotros no hacemos esto, estamos dependiendo de lo que nosotros hacemos. La palabra de Dios, cuando habla de semillas que tienen que ver con dinero, las amarra en un concepto, y el concepto es generosidad.
Cada vez que la palabra habla de sembrar dinero, de hablar y de dar el dinero, el Señor siempre habla de dar con generosidad. Es la manera en que se debe hacer. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 8. 2 de Corintios 9, versos 6 y 8. Como dicen las escrituras, 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá cosecha ¿qué? Vuelvo, y aquí está amarrando esto a un concepto: siembre bastante. Pero vuelvo a decir, no piense en plata, porque la palabra de Dios no le está hablando de plata. Le está hablando de sembrar muchas cosas en las cuales usted tiene que cambiar: santidad, paz, carácter, disciplina, formación, muchas cosas que usted tiene que sembrar. Dígale que está al lado: siembre mucho. Si usted siembra eso, si usted siembra poco, recibe poco. Si usted siembra mucho, recoge ¿qué? Mucho. Ahora mire lo que sigue diciendo la palabra: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión. ¿Está escuchando? Si usted está esperando que un predicador siempre lo anime, le diga: hermano, saque el mejor billete, aleluya, que el Señor lo va a bendecir, gloria a Dios, vea, el Señor mañana le va a dar una casa al que saque el mejor billete. Usted está mal. Dígale que está mal, usted está mal, hermano. Así como dicen los muchachos, usted está llevado. Está mal, porque no es la manera. Nadie lo debe poner en presión. Usted debe surgir de su corazón, porque eso es una relación entre Dios y usted. Y si de esa relación usted saca el dinero, usted está mal. Dios tiene que estar involucrado en esa relación que usted tiene con el dinero, porque Dios ama a las personas que dan ¿con qué? Con alegría. Y mire lo que sigue diciendo el versículo siguiente, el 8. Cada uno, era el 7, perdón, sí. Cada uno debe, sí, estoy mal yo. ¿Sí ve? Estoy mal. Versículo 8. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo que es necesario, y habrá bastante de sobra para compartir ¿con quién? ¿Está entendiendo? Pero lo amarra bajo el concepto de generosidad. En la cosmovisión bíblica, la generosidad es un estilo de vida que refleja el carácter de Dios. Eso implica dar con amor, con gozo, con libertad y con fe. Pero la generosidad es un estilo de vida que está enmarcado en el carácter de Dios. ¿Qué quiere decir? Que está enmarcado en la imagen de Dios. ¿Quién es el ser más generoso de todo el universo, de toda la existencia? Dios. Entonces lo que nosotros repetimos es su generosidad. Nos enmarcamos en su carácter, en su imagen, y bajo esa imagen nosotros compartimos lo que tenemos. Damos de lo que tenemos. No por necesidad, no por obligación, sino porque nos nace de nuestro corazón bajo la relación que tenemos con Dios. ¿Aló? Entonces, bajo esa relación nosotros comenzamos a dar. Por eso usted nota entonces que no era difícil en esos que se convirtieron en el libro de Hechos el comenzar a compartir todo lo que tenían, vender sus bienes, darlos a los apóstoles para que nadie tuviera necesidad. Uno eso le parece locura. Yo creo que uno hace eso hoy en día y lo denuncian por RCN, Caracol, todas las... ¿Sí me hago entender? Pero mire que nunca usted vio al apóstol Pedro decir: vengan hermanos, el Señor me dijo que vendan las casas, que vendan las fincas y me traigan la plata. Por ahí salió un fulano en estos días en Facebook, ¿no? No sé si algunos lo vieron. No se deje engañar. Viva la promesa, porque Dios sí lo quiere próspero, pero vívala en paz, en la bendición que Dios le permite a usted. Entonces, esto es claro que usted lo debe entender. Tu bendición financiera no solamente requiere semillas financieras. Tu bendición financiera requiere semillas de carácter, requiere semillas de santidad, requiere semillas de generosidad.
Eso es lo que requiere tu bendición financiera. No una sola clase de semillas. A veces siento que cuando nos llevaron a ese tipo de evangelio, que es lo que se conoce como la teología de la prosperidad, lo que nos hicieron fue pensar solamente que nosotros teníamos la capacidad de comprar a Dios. Y teníamos la capacidad de hacer un negocio con Dios. Yo te doy tanto y tú me das lo que yo quiero. Qué triste. Porque eso nunca es la manera en que Dios ha querido relacionarse con su iglesia. Cuando el Señor habla de las necesidades, Él determina: yo sé de qué tienen necesidad. Miren las aves de los cielos, ellas no trabajan ni hilan y el Señor las sostiene. Miren los lirios del campo, no trabajan y nadie se viste como uno de ellos. Y el Señor repite y dice, hablando de esto: ¿no valen ustedes mucho más que ellos? Entonces, ¿por qué se afanan? ¿Por qué creen que tienen la capacidad de poderlo hacer a su manera? Es la manera hoy de soltar lo que hemos dominado, nuestro control, y entregárselo al Señor. Si usted no le entrega el control de sus bienes, de sus finanzas a Dios, seguirá estando preocupado, seguirá perdiendo, seguirá siendo errático en sus decisiones. Pero con Dios usted va a confiar y va a tener la certeza que aún en los momentos de crisis Dios le va a dar la victoria. Vuelvo a decirle, Dios le va a dar la victoria y lo va a sacar de allí. Segundo, Isaac fue paciente en su oposición. Cuando Isaac comenzó a crecer, comenzó a tener oposición. Versículo 13 y 14 nos habla de eso. Y el versículo 13 y 14 de ahí de Génesis 26 nos lo narra y nos lo dice. Déjeme ir un poco más rápido. Adquirió tantos rebaños de ovejas y cabras y manadas de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Versículo siguiente. Y así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. ¿Por qué ellos están tapando los pozos? Porque era una tierra árida y su riqueza más fuerte era el agua. Entonces ellos tenían esos pozos para tener agua y poder darle agua a sus ganados y alimentarlo y que no murieran en esas tierras tan desérticas. ¿Qué hicieron estos? Comenzaron a taparle los pozos. Como había envidia, dijeron: este hombre está prosperando mucho, mire esto, vamos a taparle los pozos. ¿Ha encontrado usted personas que le tapan pozos? ¿Ha encontrado usted personas y obstáculos? El Señor le está diciendo: sí, eso va a suceder, eso va a pasar. ¿Nota usted que Jacob se puso a pelear? Digo, que Isaac se puso a pelear. ¿Nota usted que Isaac dijo: pero Señor, vea usted que me prometió que me iba a bendecir y que la herencia de mi papá y que yo no sé qué, y vea, y esta gente vea cómo me trata? ¿Ve usted a Isaac haciendo eso? No. Isaac estaba confiado en la promesa de Dios y él siguió confiado en la promesa de Dios. Confiar en la promesa de Dios no es cuando todo te sale bien. Confiar en la promesa de Dios es cuando todo te está saliendo mal y tú sabes que Dios te va a sacar de allí. Eso es confiar en la promesa de Dios. Y es allí donde tú tienes que caminar y moverte en este tiempo. Ahora, él no se puso ahí como yo coloqué aquí pataletudo. Él no se colocó pataletudo y a poner porque la oposición, porque es que esto. No. Su fidelidad, mi hermano, estaba fortalecida. Cuando tu fidelidad es débil, también es por falta de carácter. Y necesitas hoy moldear tu carácter y entender dónde es que debe estar puesta tu mirada. Dónde es que deben estar puestos tus ojos para progresar y prosperar en esta vida. Por eso es necesario eso. Después, más adelante, nosotros vemos que él entonces lo echan de esa tierra. Versículo 16. Lo echan de esa tierra. Sigue allí, 16. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso. ¿Para qué? Lo echaron. Y entonces viene Isaac y se va de allí y se va para otra tierra ahí vecina. Y entonces en esa tierra vecina, para parafrasearle por el tiempo, viene Isaac y construye un primer pozo. Y ese primer pozo le da agua. Y entonces los que estaban allí dijeron: no, pero ese pozo es nuestro porque eso está en nuestra tierra. Y se lo quitaron. Y Isaac dijo: no, hágale, hermano, no hay problema.
Un segundo pozo, se va un poquito más para acá, construye un segundo pozo. También tiene agua y sigue allí progresando y avanzando. Entonces vienen otra vez y le dicen a ellos: no, ese también es nuestro. Y se lo quitaron. Y hubo un tercer pozo más que él construye, más lejitos. Y allá otra vez ese pozo le da agua. Y ese pozo comienza Dios a decirle: aquí es donde te vas a quedar. Y es allí donde la palabra de Dios nos muestra que ese pozo se llamaba Rehoboth. Espacio abierto, amplio y espacioso. Mire, Isaac al inicio estaba cerquita a la gente, cerquita a aquellas cosas, pero él siguió creyendo y no se puso a pelear. Ese primer pozo Isaac lo llamó Etzed, y que significa disputa. El segundo pozo lo llamó Sinna, que significa hostilidad, pero ese tercer pozo lo llamó Rehoboth. Y ese pozo ahora significaba espacio abierto, amplio y espacioso. Yo vengo hoy a decirte de parte de Dios: no importa cuántos pozos se estén cerrando, tranquilo, porque Dios te está llevando al mejor. Dios te está llevando al mejor pozo de tu vida. Vive el proceso con fe. Vive el proceso con fe y con calma, con carácter, con firmeza. Aférrate al Señor y confía en las palabras que Dios te ha dicho. Eso es lo que a ti te va a hacer próspero y te va a avanzar en medio de cualquier crisis que tengas que emprender en la vida. Y te tienes que levantar. Y por último, Isaac no se aferró al pasado. Mire lo que pasó y se lo voy a leer. Versículo 26 al 31. Mire lo que pasó ahora. 26, del mismo capítulo 26, verso 26. Cierto día el rey, ¿qué pasó? 26, eso ya. No, hijo, capítulo 26, versículo 26, me lo pasaste al 31. Eso. Cierto día el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Hasad y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, dijo el hombre. Respondieron ellos: porque por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Mentirositos los hombres, ¿no? Mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron. ¿Qué? Isaac no se aferró al pasado. Usted nota que lo que ellos están diciendo es mentira. Lo echaron de la tierra. Isaac entendía que lo odiaban, porque él dijo: ustedes me echaron de allí porque me odian. Pero cuando ellos ya vieron que Isaac estaba bien próspero, bien rico, y no de sabroso sino de plata, y el hombre tenía todo lo que tenía y tenía las posibilidades de controlarlos, de dominarlos, entonces ellos vinieron y dijeron: no, hay que hacer un tratado, porque es que este hombre nos va a arrastrar. Y fueron ayer con mentiras y todo. Pero lo que yo quiero resaltar es: Isaac no se aferra al pasado. Diga conmigo: pasó la página. Dígale al que está al lado: pase la página. Hay muchos que no han progresado porque están pegados al pasado. Lo que me quitaron, lo que me dijeron, lo que no pude hacer, la familia que me tocó. Es que si mi papá hubiera sido más juicioso, es que si mi abuelo me hubiera dejado una finca, es que si el primo que vive en Estados Unidos le manda uno platica. Aferrado al pasado. Dígale que está al lado: suelte el pasado, hermano. Suelte el pasado. Y más bien ahora gócese con lo que viene en el nombre del Señor. Y haga fiesta con lo que tiene.
Él no se puso ahí, nada, bueno, listo, quiere, vengo, entonces hagamos, le hizo banquete y se puso a comer con él y celebró con él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Celebre con lo que tiene, lo que Dios te ha dado ahora, el trabajo que tienes ahora, la casa que tienes ahora, el carro que tienes ahora. Si lo celebras ahora, mañana disfrutarás uno mejor. Mañana tendrás uno mejor. Mañana vivirás en mejor paz. Mañana verás a tus hijos progresar. Mañana verás a tus nietos ser bendecidos en el nombre del Señor. Entonces suelta el pasado y rompe con ese pasado que no te ayuda a progresar y avanzar, mi hermano. Necesitamos pasar la página. Le comentaba a los hermanos que tuve una conversación en estos días con un compañero que no nos veíamos desde que estudiábamos. Y cuando hace más de 25 años, y él me decía, pero te está yendo bien en el ministerio, veo como esto y lo otro, porque él me estaba contando que tenía algunas situaciones complicadas. Y estábamos hablando de esto, pero le dije, no, pero no te impresiones por lo que ves ahora, porque esto ha sido un proceso de 25 años. Y yo te digo, insiste porque no siempre es así. Para yo llegar en este momento a lo que puedo estar disfrutando en este instante, he tenido que pasar por muchos tiempos de proceso en mi vida donde no tenía, y ahora puedo ver porque proseguí. Y es lo que yo te digo, y no lo mires solamente en mí, porque he conocido la historia de muchos de ustedes que cuando llegaron al Señor no tenían nada, estaban endeudados hasta el cuello, tenían muchas cosas en su vida que el enemigo les había robado. Pero les enseñamos a que insistieran, a que creyeran. Nunca les dijimos que una siembra en el altar era lo que le iba a quitar la maldición. Lo que le dijimos es: Cristo es el único que se las puede quitar. Si usted ama a Cristo y se somete a Él, Dios lo va a sacar de sus deudas, de sus maldiciones financieras. Dios lo va a prosperar, Dios lo va a avanzar. Y hoy veo a muchos de ustedes llegar en carro, decir: compré una casa, pastor, lo bendije. Y nunca es porque hemos malentendido el evangelio, sino porque Dios mismo los ha prosperado. Y si hemos prosperado como iglesia, es porque usted ha entendido que la generosidad nos permite avanzar en el evangelio. Por eso quiero hoy que usted que está acá entienda eso y se quite el peso, se quite la mentira, porque el enemigo con esto ha dañado el principio del evangelio y está atándonos a una maldición de vivir siempre en la pobreza. No, sacúdase eso en el nombre de Jesús y levántese hoy a vivir lo que Dios está esperando para su vida. Por eso yo le invito que esta mañana suelte su pasado, suelte sus malos conceptos, suelte tal vez su teología del evangelio que adquirió creyendo que era la manera en que usted iba a ser próspero. Suelte eso, porque no es la manera, y aférrese al Señor. Recuerde, Él fue próspero porque el Señor prometió que lo iba a bendecir. Y yo le tengo una buena noticia. Así como Abraham en el antiguo pacto fue bendecido, dice la escritura, en el nuevo pacto, ese pacto es con gloria. Y gloria a Él por eso, porque a través de la sangre de Cristo, usted y yo también somos redimidos y somos aptos para ser bendecidos. Y yo lo invito para que usted se aferre a eso y viva en esa promesa. Colóquese de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay una canción que yo quiero que usted cante. Es difícil. Vamos, denle en volumen. A veces no se entiende. Y suelte esta mañana. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Así es, yo lo creo. Hazme ver como tú me ves. Amén. Hazme entender y creer sin temer. Dígale: te suelto. Te suelto mis sueños. Amén. Te suelto mis deseos. Así es, Señor. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Amén, Señor. Te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida.
es difícil, a veces no se entiende. Vamos, declara esa canción, porque Él te está liberando a través de ella. Más que a mí mismo, creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú ves, Señor. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender, Señor, como tú ves. Hazme entender y creer sin temer. Por eso te suelto mis sueños. Te suelto mis sueños. Amén. Te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Así es, Te Señor. suelto mis decisiones. Así es, mi Padre. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Vamos, déjalo en sus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Esa es tu manera, Rey. Y lo creo. En tus manos. Úsalo, Señor. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo creo, Padre, lo creo. Por eso decido soltar hoy. Hoy decido soltar. Hoy decido soltar. Tú eres el que tienes el control. Suelto mis sueños. Yo quiero lo que Lo tú quieres suelto. para mí. Que tu plan es perfecto. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis manos. Con mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis Te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control. Lo soltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Toma todo control. Lo soltamos en el nombre de Que Jesús. tus planes son mejor. Vamos, repita conmigo y diga, Señor. No te escucho, dile, Señor, yo hoy tomo la decisión de entregarte el control de todo lo que tú me has dado. Gracias por darme la oportunidad de administrarlo, Señor. He creído que soy el dueño, pero hoy tomo la decisión de ponerme en el lugar correcto. Soy el administrador, Señor. Tú eres el dueño. Por eso, Padre, mis sueños, mis anhelos, mis descendencias están en tus manos, Señor. Hoy descanso y creo, Señor, que tú tomas el control. Te pido perdón por todas las veces, dígale, que he tomado decisiones sin contar contigo, creyendo que, Señor, la capacidad está en mí. Pero hoy entiendo que es por tu gracia, es por tu misericordia. Y te pido que me ayudes. Yo sí quiero ser próspero, dile. Yo quiero ser bendecido, pero quiero ser próspero en ti. Y quiero ser bendecido bajo tu imagen y bajo tu propósito, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por bendecirnos esta mañana. Declaramos esa bendición sobre el Centro Cristiano Casa de Gloria. Iglesia, sean bendecidos en el nombre de Jesús. La gloria sea para Él. Dele toda la gloria al Rey de Reyes. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vaya en bendición a su casa. Dios le acompañe, Dios le guarde, Dios le bendiga. En Santiago 1:8